estuvimos hablando hoy de la fiebre, la crucial importancia de la fiebre en levantar una respuesta inmune sistémica, bien general, bien inespecífica, contra todos los patógenos de este planeta, antiguos, presentes y futuros. Es importante entender que nos tomó millones y millones y millones de años a lo largo de muchísimas experimentos con las especies, muchísima variación, muchísima selección natural para concluir con este fantástico sistema inmune que ahora disfrutamos. Lo importante es que la visión de la biología evolutiva sostiene nuestro argumento de que la fiebre es uno de los recursos más importantes. Frente a, ahí he tratado de dibujar dos virus, dos categorías de virus, los fagos y bueno, estos coronaviruses, ¿verdad? Al sentirlos, y esto es lo importante, la historia de todo esto es que al sentirlos, nuestras células defensivas, los leucocitos, de los dos grandes grupos que tenemos en sangre, los rojos transportan oxígeno, los blancos defienden, un leucocito en este caso, de alguna manera sensa, huele de algún modo, percibe en definitiva por contacto la presencia de estas partículas virales, que llamamos viriones, ¿no? Virión, y entonces automáticamente empieza a dar una alarma. Esta alarma es en la forma de unos pirógenos, llamados, es un grupo de citoquinas. Citoquinas son estos mensajeros internos. Estas citoquinas segregadas, que llamamos pirógenos porque justamente encienden la fiebre, viajan por sangre hasta el hipotálamo, donde está centralmente regulada la fiebre, que es un proceso muy costoso para la economía corporal y que consume recursos. Calcúlese que por cada grado de temperatura que sube, más o menos sube entre 9 y 12% la tasa metabólica basal, la intensidad del metabolismo, la hoguera metabólica. Esto es importante porque el crucial rol de la fiebre es levantar al sistema inmune y ponerlo en pie de guerra. En términos de activación general, lo primero es justamente que los leucocitos segregan pirógenos, estas citoquinas que indican al hipotálamo que algo anda mal y sube la temperatura sistémicamente. Ahora, hagamos de cuenta, en una muy pequeña escala, en realidad a escala real, si esto fueran unas células, por ejemplo, del páncreas, los virus serían de este tamaño, serían pequeñas, quizás 50, 100 veces menores. Pero supongamos que invaden esta célula, lo que siempre hemos sabido es que los virus usan la maquinaria replicatoria del núcleo de las células hospederas para hacer su compulsión biológica, que es replicarse de a miles, y después esta célula, justamente los virus, perdón que uso el plural que no existe en español, virus, invaden a la célula cercana, vecina, etc. Lo interesante es que se produce algo que es la emergencia de una sustancia muy particular llamada interferón. Los interferones es una familia particular. Los interferones son segregados por las células recientemente infectadas que automáticamente informan a las células aún sanas a que de ninguna manera permitan la invasión viral, ¿no? Esos interferones, precisamente, los he pintado acá como unos moduladores, ¿no? De estos cuadraditos negros que segregan las células sanas, comunican aún a otras células del cuerpo entero, de otros tejidos, de no dejarse atacar por estos viriones, estas partículas virales. Es interesante que el nombre mismo, los interferones, fueron así nombrados porque interfieren con la replicación viral, interfieren con la expansión bacteriana en definitiva, y causan las células, de hecho, las células normales del cuerpo, con su núcleo acá, estas células en particular, de algún tejido en particular, tienen receptores de superficie perfectamente adaptados para recibir a los interferones. La reacción que se suscita es que las células del cuerpo entero sistémicamente empiezan a producir mayor cantidad de enzimas básicamente antivirales, enzimas antivirales, y menor cantidad de proteínas, ¿sí? Nosotros hacemos así como convención, P de protein, right? Pero ¿por qué esto es necesario? Porque las enzimas van a cortar en el aire, van a liquidar a esta entidad o incluso hacerlas congregarse para ser comidas por los macrófagos, por ejemplo. Suponiendo que esto sea un macrófago, antes lo habíamos usado como leucocito, pero tengo este clúster, este acúmulo de partículas raras, virales o de cuerpos extraños o de bacterias, y de pronto se produce una invaginación en el macrófago que eventualmente termina por cerrarse sobre
estas partículas, que las aprisiona dentro de una burbuja, se llama un lisosoma, para ser después digerida por el aparato enzimático de la célula. Bueno, lo interesante de todas maneras en un punto es entender que toda esta orquesta de reacciones ocurre óptimamente a una temperatura superior a los 38 grados. Y este es el criterio precisamente de no enfriar las fiebres. Es importante saber que los febrífugos, los antipiréticos más comúnmente usados, acetaminofén, ibuprofeno, indometacina, en realidad están coartando un maravilloso sistema que nos tomó eones o eras geológicas configurar. Es importante esto porque el potencial antiviral justamente de todo esto que he descrito, pero en particular de los interferones, y además de justamente el potencial antiviral, el impacto de estos en las enzimas y en la síntesis proteica. No sé si dije que cuando desciende la síntesis proteica, si las células ahora fabrican menor cantidad de proteínas, ya no sirven a los designios de los virus, de las partículas virales, que lo que quieren es una intensa replicación, una intensa síntesis proteica para armarse a sí mismos. Bueno, lo importante de acá es entender que todos estos mecanismos son de crucial importancia porque desde los interferones hasta la función de los macrófagos, toda la fina y rápida e inteligente respuesta de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, requiere una temperatura óptima. Como un motor, se puede entender que los motores y ciertos equipos funcionan óptimamente en un rango de condiciones seteadas. Por ejemplo, la temperatura. Nuestro sistema no debe ser enfriado, la fiebre es una amiga. Y otra cosa peor, que en el caso que nos ocupa ahora de los coronavirus y todo este rollo, el problema es que la más grave circunstancia clínica que nos está sucediendo es este síndrome de daño agudo del pulmón, que ahora se le ha dado en definir como síndrome de distrés respiratorio agudo. El distrés respiratorio agudo se le llama una tormenta de citoquinas. Habíamos mencionado las citoquinas antes, donde estaba acá las citoquinas, que tienen una función importante como señalizadores, pero cuando hay demasiadas citoquinas, porque faltan los nutrientes esenciales, el ácido ascórbico, la vitamina D, el zinc, el selenio, etc., la respuesta es desmesurada. La respuesta de los macrófagos a la inflamación local tisular es desmesurada y produce justamente un encharcamiento del pulmón, etc. Todo eso se puede evitar garantizando que tres efectores fundamentales: el ion ascorbato intracelular, que es la forma biológicamente activa del ácido ascórbico, vitamina C, el colecalciferol o en particular el calcitriol, que es ya la forma activa de la vitamina D, y el entorno físico-químico, que es la temperatura, sean los óptimos, ¿ok? Entonces, no enfriemos las fiebres. Otro fenómeno fundamental, los antipiréticos son justamente prooxidativos. La tormenta de citoquinas, el ARDS, el síndrome de distrés respiratorio agudo, es un evento parte inflamatorio, parte oxidativo. Y resulta que el paracetamol y estas otras sustancias que mencioné son prooxidativas. En clínica, de hecho, nuestros médicos los usan acá en nuestro instituto, de hecho, para noquear las defensas antioxidantes de algunas drogas oncológicas que nuestros pacientes pueden llegar a usar, que son justamente prooxidativas. Y para no dar un prooxidativo y un antioxidante, noqueamos las defensas, las enzimas antioxidantes propias del individuo, de sus células sanas o no, con paracetamol, por ejemplo. Entonces estaríamos doblemente pecando. Estamos bajando la fiebre, grave error, porque justamente limitamos 2/3 de la capacidad de la respuesta inmune, y además, por otra parte, estamos incrementando la injuria oxidativa a ese tejido tan delicado del pulmón, ¿no? Bueno, espero que haya servido. La fiebre es nuestra amiga.